Buenas noches, profe. Si está hablando, no se le escucha. Buenas noches, reciban un cordial saludo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Inicio. Mm, eh, el, el curso en que estamos es análisis exploratorio de datos en Python. Y la sesión del día de hoy trata sobre los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de los datos. La agenda para el día de hoy es: primero, saludo y bienvenida; segundo, introducción; tercero, sistematización de datos; cuarto, evidencia por entregar; quinto, lista de chequeo; sexto, estadística; séptimo, la mediana; octavo, noveno, la moda; y décimo, conclusión. 11, espacio para preguntas. Bienvenidos a los que están presentes. Bueno, introducción. En estadística existen varias medidas fundamentales que nos ayudan a describir y analizar conjunto de datos. Entre ellas se destaca la media, que es el promedio de un conjunto de valores. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Mediana es el valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Varianza mide la dispersión de los datos respecto de la media, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y también mide la dispersión de los datos, cada una con un propósito específico en el análisis de la información. Sistematización. Es el proceso. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono por el momento, por favor? La sistematización de datos es el proceso de organizar, clasificar y estructurar la información para facilitar su análisis y su uso. Implica ordenar datos de acuerdo con criterios específicos, estableciendo categorías con el objetivo de hacerlos más accesibles y comprensibles. Dentro de ello tenemos que hay que hacer una recopilación, que es reunir la información relevante de diversas fuentes. Ahí dentro de las fuentes también tenemos fuentes internas de la empresa o fuentes externas, que podrían ser archivos públicos, o las fuentes internas, que pueden ser los documentos o el archivo de la empresa. También tenemos una que la información, y que consiste en agrupar los datos en categorías o tipos según criterios definidos. Luego debemos ordenar la información, y esto es organizar la información de manera lógica y secuencial, estableciendo relaciones entre los datos. El análisis es interpretar los datos para identificar patrones, tendencias y hallazgos relevantes. La sistematización de datos es fundamental para la toma de decisiones informadas, la investigación, el aprendizaje organizacional y la mejora continua de procesos. Veamos a ver cuál es la evidencia por entregar. Es desarrollar un cuestionario sobre los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de los datos. Esa es la evidencia. Y veamos a ver ahora qué es estadística. La estadística es una ciencia que tiene como finalidad facilitar la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer algunas características
sobre el comportamiento de algún suceso o evento. Ahora veamos una medida que se llama la media. La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma del conglomerado de números. La media representa el punto de equilibrio de la distribución y está influida por los valores extremos. La media, ¿cómo se puede calcular la media? Para la siguiente lista tenemos unas edades y aquí nos pide que indique cuál es la media. Tenemos 5 datos que son el dato número 10. O sea, ahí la frecuencia sería 5 veces el 10. Tenemos el 20, que es el total de ellos, de esos elementos, es 110. Y como hay 8 elementos, se divide 110 entre 8, ¿cierto? Como lo vemos aquí a la parte de abajo. Dice, media es igual a la suma de los datos sobre el número de los datos. Y eso nos da que 110 sobre 8 es igual a 13.75. Entonces aquí nos dirán cuál es la respuesta A, 10, B, 13.75. Entonces, esta es la forma en que se calcula la media o promedio. Graficada los datos. Como ven, los primeros datos son 10, el número 10 o la frecuencia es 10, y los últimos 3 datos, la frecuencia es 20. Y la línea roja muestra la media o promedio, que es de 13.75. O sea, ahí vemos que 5 datos están por debajo del promedio y 3 están por arriba del promedio. Es una medida de tendencia central en estadística que representa el valor que divide un conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, la mitad de los valores son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. Vamos a ver en más detalle. ¿Cómo calcular la mediana? Primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. Luego, si el número de datos es impar, la mediana es el valor que está en el centro. La mediana es el promedio de los dos valores centrales. Veamos el ejemplo. Tomando los mismos datos de donde se calculó el promedio o la media anterior, tenemos 5 datos que son el valor de 10 y 3 que tienen valor de 20. Como estos datos son número par, entonces tomamos los dos datos que están en el centro, que en este caso serían el 10 y 10. A la derecha de este último 10 quedan 3 datos. Y a la izquierda de este otro valor están 3 datos que son 3 10, ¿cierto? Entonces dice que se calcula, se toman los dos valores centrales, en este caso, cuando es número par, se suman y se dividen entre 2, de tal manera que la mediana va a ser igual a 10. Cuando el número de datos es par. Ahora, cuando el número de datos es impar, tenemos que aquí, no, perdón, este también. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también es impar. Vamos a decir a continuación, pero veamos este dato, este ejercicio. Nuevamente, vemos que tiene número de datos par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, los datos centrales son el 8 y 10, de tal manera que a la izquierda del 8 quedan 3 datos y a la derecha del 10 quedan 3 datos. Entonces, se suman. Aquí nos quedó mal porque le coloqué el signo menos, pero entonces se suma, me daría 18 dividido en 2 es igual a 9. O sea, la mediana en ese caso sería 9. Veamos la representación gráfica. Aquí de pronto la podemos ver como más detalle. Tenemos los datos que son los números pares del 2 hasta el 16. Los dos valores centrales son el 8 y el 10, porque a la parte quedan 3 datos y a la parte de abajo del número 10
quedan otros 3 datos. Al sumar 8 más 10 nos da 18, dividido en 2 me dice que la mediana es 9. Y aquí en este gráfico de barras vemos la representación de los datos y la mediana que queda marcada aquí con la línea roja y está marcada con el número 9. Dice que esta es una medida que representa el valor que tiene un conjunto de datos en 2 partes iguales. Es decir, la mitad de los valores son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. La mediana, ahora aquí es cuando el número de datos es impar. ¿Cómo calcular la mediana? Ordenar los datos de menor a mayor nuevamente. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor que está en el centro. Si el número de datos es par, la mediana es el centrales. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Listo, como ven, aquí hay 9 datos y significa que el valor central es 10, porque quedan a la derecha del 10 4 valores y a la izquierda del 10 4 valores. Por lo tanto, ahí no se hace ninguna operación, sino se determina que la mediana es el número central de los datos, en este caso es 10. Nuevamente aquí vemos la representación gráfica, pero ahora cuando la mediana tiene número de datos impar. Dice que a la parte de arriba del número 10, el valor central, hay 4 y a la parte de abajo nuevamente hay 4. Y aquí nos dice que la mediana es el número 10. Y esta es la representación gráfica donde la línea va por toda la línea del número 10. Y aquí ocurre que 4 valores que están a la son mayores a la mediana y también 4 valores a la izquierda son menores que la mediana, como dice la definición. Variables categóricas. Dice que dentro de las variables categóricas tenemos los ordinales que tienen un orden o jerarquía, pero la diferencia entre los valores no es cuantificable. Y ejemplo de este puede ser el nivel educativo, que puede ser primaria, secundaria y universidad. Como ven, un orden, ¿cierto? Está primero la primaria, secundaria y la universidad. También otro ejemplo que podemos tener en cuenta es aquí la satisfacción del cliente, que puede ser bajo, medio o alto. Luego tenemos las variables binarias, que dice que son aquellas que solo pueden tomar 2 variables posibles. Se utilizan en estadística y en otras disciplinas para representar situaciones con 2 estados opuestos. Algunos ejemplos comunes o no. Y ejemplo es, el paciente tiene una enfermedad y la respuesta tiene que ser ahí sí o no. Éxito o fracaso. Ejemplo, el experimento funcionó, éxito o fracaso. Son las 2 posibles respuestas. Ahora tenemos presente o ausente. Dice ejemplo, hay lluvia hoy y la respuesta es presente o ausente. La lluvia está presente o ausente. En programación y lógica matemática, donde uno y 0 falso. Tenemos el 1 y el 0. Luego tenemos otro tipo de variables que son las nominales, que dice, no tienen un orden específico ni jerarquía. Son simplemente etiquetas o categorías. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, el color de los ojos, que puede ser azul, verde o marrón. Tipo de madera puede ser, tipo de material puede ser madera, metal o plástico. Y entre ellas no hay un orden específico. Y aquí hay una pregunta, dice, las variables categorías ordinales, binarias y nominales. Entonces, ahí hay que averiguar la respuesta a esa pregunta. Listado de variables categóricas. 4. Escoja cuál de las opciones representa un listado de variables categóricas. Teniendo en cuenta lo que veíamos anteriormente, nos dan este ejemplo. Por ejemplo, sexo, estado, tipo de pasajero, valor unitario, valor de la factura, interés
unidad total, unidad y total de ventas. Las variables categóricas no representan unidades numéricas, entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la A, que es sexo, estado y tipo de pasajero. Dice aquí, escoja cuál de las opciones representa un listado de variables categóricas. Entonces, sería la A para este. Histograma de frecuencia. Aquí, un histograma de frecuencia es una representación de la distribución de un conjunto de datos e intervalos o clases. Se utiliza para visualizar cómo se agrupan los valores y qué tan frecuentes es cada intervalo dentro de un conjunto de datos. Características principales del histograma de frecuencia. Dice, se compone de barras verticales donde la altura de cada barra representa la frecuencia de los datos en un intervalo específico. Los intervalos deben ser contiguos y de correcta interpretación. Se usa para analizar la distribución de los datos y detectar patrones como simetría, sesgo o concentración de valores. Vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, si tienes un conjunto de datos sobre las temperaturas, el histograma te permitirá ver cuántas están dentro de ciertos rangos. Por ejemplo, 9, 11, de 9 a 11 grados, de 11 a... Histograma de frecuencia. Entonces, mira, aquí tenemos los datos que empiezan desde 9 a 9.5 y van hasta el 18. O sea, el límite inferior es 9 y el límite superior es 18. Entonces, ¿cómo calculamos el rango del que hablábamos anteriormente? Decimos que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 18, como se muestra aquí en la lista de datos, y el valor mínimo es 9. Entonces, me dice que el rango es igual a 9. Ahora dice, ¿cómo calculamos el intervalo? Es igual al rango menos el número de intervalos que queremos tener. Como yo escogí aquí que quiero tener 5 intervalos, si se dan cuenta, vean, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Entonces, el rango lo divido entre 5, que es el número de intervalos de intervalos que quiero poner, y me dice aquí que esto es igual a 9 dividido 5, me da 1. Entonces, próximo a 2. Entonces, ahora dice, intervalo es igual a rango más 2. Entonces, veamos, el intervalo es igual a 9, en este caso más 2. O sea, empezamos con el límite inferior y le sumamos 2, entonces 9, 10 y 11. El siguiente intervalo empieza en 11, 11, 12 y 13. El siguiente empieza en 13, 13, 14 y 15. Al 15 le sumamos 2, 16, 17. Al 17 le sumamos 2, 18 y 19. Ahí ya tenemos. Ahora tenemos que determinar la frecuencia. Entonces, vean, entre 9 y 11, ¿cuántos valores hay? Ahí está el 9, 9.5, 10, 10, 10, 5. ¿Sí? Lo dejo hasta aquí porque el valor que nos coloca aquí como inicio de cada intervalo se coloca en ese intervalo. O sea, hasta ahí se dejaría. Entonces, tendríamos 5 frecuencias, ¿cierto? Ahora, entre 11 y 13, inicio con el 11. El 11, 11.5, 11. 12, 12, 12, 12.5, 12.5 y el 13 queda para el siguiente intervalo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, aquí dice que hay 8. Y así continuamos con los demás intervalos. Recuerde que el número inferior del intervalo se toma en ese intervalo. Por ejemplo, en este intervalo 4 debe iniciar con 13. 1, 2, 3 y el 15 ya queda en la siguiente, ¿sí? Entonces, listo. El 15 y el 17, 15 hay 1, 2, 3, hay 3. 3 es el intervalo y para el último intervalo solamente hay 2 números, que es 18. Listo, entonces ahí ya tenemos las frecuencias y el intervalo. Entonces aquí está la representación del histograma de frecuencia. Si se dan cuenta, en el intervalo, como lo muestra
En la tabla del lado izquierdo dice que el intervalo de 9 a 15 tiene una frecuencia representada. Ahí se puede ver también el dato numérico. La siguiente intervalo es de 11 a 13 y la frecuencia es de 8. El tercer intervalo es de 13 a 15 grados de temperatura y tiene una frecuencia de 4. El intervalo entre 15 y 17 tiene una frecuencia de 3 y el intervalo, el último intervalo de 17 a 19 tiene un intervalo de 2. Esta línea que ven ahí, la campana de Gauss, y se dan cuenta que se extiende hacia el lado derecho, digamos, la gráfica. Ahora vemos listado de variables categóricas. Dice que es una herramienta gráfica que se puede utilizar para el agrupamiento de datos y obtener mayor claridad de estos. Es el histograma de frecuencia. Y entonces, esa es otra pregunta, ¿no? Entonces ahí la pregunta ¿es verdadero o falso? Es una herramienta gráfica que se puede utilizar para el agrupamiento de datos y obtener con mayor claridad de estos. Esto es el histograma de frecuencia. Entonces, la respuesta, ¿verdadero o falso? Ahora tenemos la varianza, que es una medida de tendencia central, o es una medida de dispersión que nos representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a la media. Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados dividida por las observaciones. Ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro. Y ahí vemos la fórmula de que la varianza es la diferencia entre los elementos o los datos menos el promedio, y eso lo elevan al cuadrado, dividido sobre el número de datos menos 1. Entonces ahí tenemos la denotación S al cuadrado y la varianza muestral. El X sub I es el valor de la observación, o sea, los datos. El valor medio o promedio, y el N es el número de las observaciones. Aquí tenemos un ejercicio o un ejemplo. Entonces, en el X sub I, que es el color amarillo, tenemos los datos que inician desde 9 y va hasta 18. El valor, el color en verde muestra a la parte de arriba el X sub I menos la media. Entonces, aquí tenemos en la parte de abajo que la media, calculamos la media. ¿Cómo se hace para calcular la media? Ustedes ya lo saben. Suman todos los datos y lo dividen sobre el número, entre el número de datos. En este caso, la suma, dice sumatoria, no, esta es la sumatoria de los cuadrados, entonces sería sumar todos estos datos y dividirlos entre el número 22, que si se dan cuenta aquí al lado izquierdo del color amarillo aparecen 20, del listado de 22 datos. Y así obtenemos este valor de 100, de 140, 79, que es la media. Entonces, ¿qué hacemos? En este primer dato, donde están el X sub I, 9 menos 12.79 es igual a menos 3.79. Y ese valor lo elevamos al cuadrado y aquí nos da, en el color azul claro, 14.36. Menos 3.79 elevado al cuadrado me da 14. Y si se dan cuenta, ahí está la fórmula. Dice que al X sub I, réstele la media y ese valor elevelo al cuadrado. Como es negativo y al multiplicar. Y así hacemos para cada uno de los datos y tenemos aquí al lado derecho la suma de la diferencia de los cuadrados. Luego sumamos todos esos valores y nos da 140.33. Como la fórmula nos decía que esa sumatoria de los cuadrados la dividimos entre el n-1, como tenemos 22 datos, el n-1 me daría 21. Y en ese caso, la varianza, o sea, 140.33 dividido en 21 me da 38. Y la desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada a ese número. Primero lo elevamos y para allá la desviación estándar le sacamos el raíz cuadrada y nos da 2.58. Entonces aquí la pregunta es,
Para determinar qué tan dispersos se encuentran cada uno de los datos con respecto a la mediana, se utiliza el análisis de media, varianza, moda o desviación estándar, ¿cierto? Entonces, varianza. Estábamos en, listo, seguimos en varianza. Entonces, aquí está la misma pregunta que me quedó repetida. Bueno, ahora tenemos la desviación estándar y si se dan cuenta ustedes, vean, aquí dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los x o y menos el promedio al cuadrado sobre n. Entonces aquí le van a dar la denotación de cada una de los símbolos que se utilizan en la fórmula y tenemos que la desviación estándar es una medida utilizada para calcular la variación en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Dice que si la desviación estándar es baja, significa que los datos están agrupados cerca a la media. Si es alta, los valores están más dispersos. Como veíamos en el ejemplo anterior, la 2,75, algo así. Entonces, significa que los datos no están dispersos. Y aquí hablan de la desviación estándar. Dice, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Al hacerlo, vuelve a la misma unidad de los datos originales, lo que hace más intuitiva y fácil de interpretar. La varianza cuadrada de las diferencias, la desviación estándar la vuelve comparables con los datos originales. Variabilidad, pero en la práctica la desviación estándar suele robarse el protagonismo, o sea que siempre tienen más en cuenta lo que es la desviación estándar, aunque las dos, la varianza y la desviación estándar, están midiendo cómo se desvía los puntos del promedio. Dice, y aquí hay una pregunta, ¿el comportamiento de un grupo de datos con respecto a la media se puede analizar con la función de desviación estándar? Y nos dan la opción de octavo. Tenemos ahora la moda. La moda en estadística es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es una medida de tendencia central que nos ayuda a identificar el dato más común dentro de una muestra, o el dato más común o el que más se repite. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de moda. Dice moda unimodal. Solo hay un valor que se repite. Bimodal. Hay dos valores con la misma frecuencia máxima. 3. Moda multimodal. Hay 3 o más valores con la misma frecuencia máxima. Cuarto, sin moda. Si todos los valores tienen la misma frecuencia, no hay moda. Y aquí vemos un ejercicio donde nos dan los valores, no están organizados. El primer paso es organizar los datos. El primer paso es organizar los datos. El primer dato es organizar los datos y así nos damos cuenta. Bueno, entonces aquí preguntan, ¿cuál es la moda de estos datos? Entonces nos dan A18, B12, C35. Vemos que el 18, 1, 2, 3, 4, 5, está 6 veces. Entonces aquí la respuesta correcta sería A, ¿cierto? Que la moda es el valor que más se repite. Aquí ya están ordenados los datos anteriores y si vemos el 18 tiene 6, se repite 6 veces, por lo tanto esa es la moda en este caso. Dice aquí, calcule de pasajeros transportados por la empresa de buses S.A. en la ruta A. Y entonces muestra nuevamente
en los datos, aquí ya está el enunciado completo, ¿cierto? Que todos estos son pasajeros que han sido transbordados y nos preguntan que cuál es la moda. Y da opciones. El punto 9 dice variables categóricas y numéricas. Las variables categóricas y numéricas son dos tipos fundamentales de datos en estadística y de análisis de la información. Variables categóricas, dice que son aquellas que representan categorías o grupos sin un valor numérico asociado. No tienen un orden lógico ni magnitud ni ejemplo. Si teníamos lo que veíamos antes, el color de los ojos, que puede ser azul, verde, marrón, estado civil, soltero, casado, divorciado, tipo de vehículo, sedán, sub o camioneta, y las variables categóricas pueden ser también nominales, que dice que no tienen un orden específico. Ejemplo, país. Tienen un orden lógico, pero no una diferencia cuantificable. Nivel de satisfacción bajo o medio. Las variables categóricas y numéricas son dos tipos fundamentales de datos en estadística y análisis de la información. Veamos las variables categóricas, dice también llamadas cualitativas, ¿cierto? O sea, no se expresan por medio de números. Representan características o cualidades. No se expresan con categorías o etiquetas. Y nuevamente, por ejemplo, tenemos el estado civil, soltero, casado. No se representa por números, sino por una cualidad. El color de los ojos, el tipo de vivienda, que puede ser apartamento, casa, dúplex. Estas pueden ser, o sea, las variables categóricas también pueden ser nominales, sin un orden específico, como el color de los ojos, ordinales, con un orden lógico, como el nivel educativo, primero A, está la primaria, secundaria en la universidad. Y tenemos las dicotomías. Solo dos opciones, que presentan solo dos opciones, como sí o no, hombre o mujer. Una excluye a la otra. Tenemos también que dentro de estas variables numéricas son aquellas que representan valores medibles y pueden realizarse operaciones matemáticas con ellas. Ejemplos, dice edad, 25, 30 años, peso, 60 kilogramos, 75. O la temperatura, que puede ser 20 o 35 grados. Ahí tenemos las variables numéricas. Dice que se pueden hacer. Y las variables numéricas pueden ser discretas, que solo toman valores enteros. Ejemplo, número de hijos. O sea, no pueden ser decimales, ¿cierto? 2.5, no, tienen que ser números enteros. Y las continuas, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo, esta altura en metros, o sea, 1.5 metros, o sea, ahí sí existen los decimales. Y la pregunta que se plantea aquí es, al realizar la preparación de los datos, hay que realizar su revisión y tener en cuenta A, las variables categóricas y numéricas, B, los valores sobrantes, C, el formato incorrecto de las variables. Entonces ahí nos piden que demos la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Ahora tenemos la de 10 gráficos de frecuencia. Dice que los gráficos de frecuencia son representaciones visuales que muestran la distribución de datos según su frecuencia de aparición. En estadística, para analizar patrones, tendencias, algunos de los más comunes incluyen los gráficos de frecuencia, que son representaciones visuales que muestran la distribución de los datos según su frecuencia de aparición. Son fundamentales en estadística para analizar patrones y tendencias. Y algunos de los más comunes incluyen el histograma, que usa barras para representar la frecuencia de los datos en intervalos. También tenemos polígono de frecuencias, que une el intervalo con líneas para mostrar la tendencia. También tenemos los diagramas de barras, que es similar a un histograma, pero con barras separadas para cada categoría. Y la tercera es la ojiva, que representa la frecuencia acumulada, útil para ver la distribución acumulada de los datos. Dice que los histogramas numéricos son gráficos que representan la distribución de datos cuantitativos mediante barras. Y los histogramas en las barras iban unidas. Dice, cada barra
dentro de un intervalo específico, lo que permite visualizar patrones y tendencias en los datos. Y las características son que tiene un eje horizontal en el que representa los intervalos de los valores, como veíamos anteriormente en el histograma. Un eje vertical que indica la frecuencia de los datos en cada intervalo. Las barras adyacentes, no hay espacios entre ellas, lo que refleja la continuidad. Y dentro de los tipos de histogramas tenemos el histograma simple, que muestra la frecuencia absoluta de los datos. El histograma acumulativo, que representa la frecuencia acumulada de los valores. El histograma de frecuencias relativas, que indica la proporción de los datos en cada intervalo. Ahora tenemos los box plots. Dice, los box plots, también conocidos como diagramas de caja y bigotes, son gráficos estadísticos que resumen mediante 5 medidas claves. Entonces, esas 5 medidas claves tenemos por aquí, que es el mínimo, es el valor más bajo, excluyendo los valores atípicos. Luego dice, es el primer cuartil, que es el 25% de los datos que son menores o iguales a este valor, o sea, menores al 25%, ya que, como dice cuartil, la unidad se divide en 4 partes, en 4 cuartos en este caso, el 25, el 50%. La mediana, Q2, divide los datos en 2 partes iguales. El tercer cuartil, Q3, que el 75% de los datos son menores o iguales a este valor. Y el valor máximo, el valor más alto, excluyendo los valores atípicos. Dice, ¿para qué sirven los box plots? Para identificar valores atípicos, muestran puntos fuera del rango esperado. Comparar distribuciones útiles para analizar, para visualizar la simetría de los datos, porque indican si la distribución es sesgada o equilibrada. Dice que los box plots son herramientas clave en el análisis exploratorio de datos porque permiten visualizar la distribución de los datos de manera rápida y efectiva. Y aquí nuevamente vemos que es la identificación de los datos atípicos, el resumen de la distribución, comparación entre grupos, detección de simetría o sesgo y facilita. Y la pregunta que se hace en esto es, el gráfico que podemos utilizar en el análisis exploratorio de datos es gráficos de secuencia, histogramas numéricos o box plots. Bueno, aquí los tres sirven para hacer un análisis exploratorio de datos. Sin embargo, el más adecuado, según el primer texto que dice aquí en esta diapositiva, es que los box plots son herramientas claves en el análisis exploratorio de datos porque permiten visualizar datos de manera rápida y efectiva. El siguiente enunciado representa un concepto válido, entonces aquí hay que determinar cuál es el concepto que es válido de estas tres afirmaciones. Dice, la media se obtiene sumando los datos y multiplicando por el total de los elementos. Como vemos, esa es una afirmación falsa, porque la media se obtiene sumando los datos, sí, pero no multiplicando entre el número de datos. Por eso esa primera afirmación es falsa. Luego B, la moda es el valor que menos se repite dentro de una lista de datos. Como veíamos en la explicación, la moda es el valor que más se repite, o sea, esa afirmación también es falsa. Y la afirmación número C dice, la mediana se obtiene ordenando los datos y tomando el valor intermedio del listado cuando son impares, en caso de los dos centrales y se divide entre dos. Entonces esa definición es correcta. En ese caso, esa es la afirmación que es correcta. Conclusión. Las medidas estadísticas como la mediana, moda, mediana, varianza y desviación estándar son fundamentales para analizar y comprender la distribución de los datos.
Estas herramientas permiten interpretar la información de manera efectiva en diversas áreas como la economía, la ciencia y negocios. Su correcta aplicación ayuda a detectar patrones, tendencias y valores atípicos, mejorando la precisión en el análisis de los datos. Ahora tenemos el espacio para preguntas. Pero como vemos, aquí vimos algunas medidas estadísticas, ¿cierto? ¿Por qué las vemos? Porque el cuestionario van a responder en la plataforma que viene de 11 preguntas, trae precisamente eso, la mediana, la moda, el promedio, la desviación estándar y la varianza, ¿sí? Y entonces son esas preguntas respecto a eso. Sin embargo, ustedes se encuentran en el material que les envíen, o si no, también lo pueden ver en la plataforma, el material que les ayudará a dar respuesta a estas preguntas. Que deben leerlo antes de entrar a responder el cuestionario que consta de 11 preguntas. Ahora sí, cuénteme, ¿hay alguna duda o inquietud al respecto? Si quieren, también pueden hacer las preguntas por el chat, si se les facilita más. Profe, una pregunta, ¿qué pasa si uno responde las preguntas y se le olvidó leer la guía antes? Perdón, un momentico lo voy leyendo aquí. Si uno responde las preguntas y si se le olvidó leer la guía antes, bueno, pues la idea es que como que lean la guía antes para que ustedes se den cuenta y puedan responder correctamente. Bueno, la guía no tanto, sería el material, ¿cierto? Porque si no lee la guía, de todas maneras, pues puede responder el cuestionario. Pero si lee el material, pues puede responder las preguntas con mayor asertividad, ¿cierto? Son 11 y ustedes van a encontrar que cada vez van respondiendo la pregunta y al final cuando la envíen, entonces van a obtener de una vez la nota de ese cuestionario que ustedes están respondiendo. Y también tienen un tiempo determinado para responder esa. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, voy revisando por aquí el chat a ver si. Bueno, por aquí me alzaba Profe, alguien. Creo que es Gerardo. Sí, cuéntame, Gerardo. sí, sí, señor, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, más que una pregunta, es como una observación. Yo creo que esto todo es como unas herramientas para que visualmente pues, sea fácil identificar en dónde o se concentran o se dispersa la información o los datos, ¿sí? Lo que sí veo es que depende mucho de la gráfica, o sea, no solo las tablas, sino realmente lo que permite identificar visualmente es la parte gráfica, ¿sí? Construir las gráficas, los histogramas, todo esto. Pero sí me llamó mucho la atención la última herramienta, la de las cajas y los bigotes, que no me la alcanzo a imaginar. No he leído la guía ni he respuesto el cuestionario, pero sí me gustaría profundizar en esa herramienta. Gracias. Como usted dice, la representación de los datos en gráficas nos visualiza mejor o nos muestra mejor la información, la entiende uno más fácil. Si se dan cuenta cuando explicaba lo de la mediana, que es el valor que está en el centro, y viendo uno la tabla y la gráfica, los entiende mucho mejor, ¿cierto? Entonces, como usted dice, la representación gráfica de los datos permite que hace entender mejor el análisis de los datos para tomar decisiones en las empresas. Y eso es lo que vamos en el próximo. Bueno, en el próximo vamos a iniciar es con la instalación de las herramientas de Python y de Anaconda, ¿sí? Y luego sí iniciamos con el análisis por medio de
de Anaconda y de Python. Pero sí, eso, lo que usted decía, es cierto. Eso nos sirve para mejorar, digamos, el análisis estadístico de los datos y comprenderlos mucho mejor. Venga, no alcanzo a ver aquí. Alguien me impide aquí una ventana a ver quién me alzó la mano. ¿Hay alguna otra pregunta? Miro en el chat a ver. Bueno, dice aquí la fecha límite de la actividad. Bueno, estamos pues en el cronograma de actividad dice que 8 días después. Sin embargo, como nosotros vamos hasta el 12, yo les decía que teníamos 2 semanas en junio que terminaron ahorita el 28, ¿sí? Entonces, como hoy es 24, habría plazo hasta el siguiente martes, ¿sí? Para entrega de esta actividad o de este cuestionario. Y como el viernes 27, sí, el viernes 27 de junio, tenemos la siguiente sesión, entonces esa tendría plazo hasta el otro viernes. Se coloca así para que ustedes no se les acumule mucho el trabajo, ¿sí? Porque si lo dejamos para el último día, o sea, como para el 12 de julio, entonces van a estar todas las evidencias acumuladas ahí y es más difícil que puedan cumplir. Por eso han enviado, las he calificado, me han enviado la infografía, pero también faltan personas que desarrollen esa y ya hemos pasado como 8 días. Entonces, les recomiendo eso, ¿no? El plazo es 8 días, pero se puede extender hasta el final, ¿no? Pero ya les va a quedar mucho más difícil. Bueno, sigo mirando por aquí el chat que hay como más preguntas. Bueno, dice aquí que, profe, es de los aplicativos podemos hacer gráficas con el bot props. Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos. Sí, sí, porque esas son las gráficas de bigotes y cajas, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hacer ese tipo de gráficas. Vamos a ver. Bueno, me preguntan aquí, sí, se puede hacer una pregunta de la actividad anterior. Sí, señor, si quiere la puede hacer por aquí mismo. Veamos las preguntas. La plataforma Sapuna se cae cada rato. He tenido muchos problemas. Es cierto. Yo por eso, a pesar de que por Sajuna se pueden hacer las videoconferencias o las grabaciones, prefiero hacerla por Team porque me ha sucedido eso que estoy en plena reunión con los aprendices y se me cae la señal. Entonces, toca esperar y si no vuelve la señal si no puede uno realizar la sesión. Entonces, por eso he decidido últimamente siempre hacerlas por Teams, que sí nos permite sin interrupción trabajar. Entonces, el consejo es que entren a Sajuna en la mañana, por ahí de 6 a 8, está Sajuna y uno entra fácil y no se le va la señal. A mí me toca entrar más o menos a esa hora para colocar avisos y calificaciones. Bueno, veamos por aquí, me parece que hay otra, miremosla a ver. Si la plataforma no carga muy bien y se cae fácil, sí, es cierto. Por aquí le responden, a mí me deja ingresar a veces, y eso es muy cierto. Bueno, dice aquí en qué formato se debe enviar la infografía. Usted lo puede hacer en cualquier aplicación, sea Word, cualquiera, pero luego de convertirla, como dice ahí en la lista de cheque, y la sube al link correspondiente, que es el link de la infografía.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Profe, ¿podía hablar con usted al final de la clase relacionado sobre las actividades? Listo, sí, señora. Con mucho gusto, Carolina. Si quiere, lo hacemos por el interno de su teléfono. Si quiere, envíeme el número, por favor. Veamos a ver si hay más. Bueno, por el momento no veo aquí en el chat. Ah, bueno, me dice, no me escuchó bien, listo. Sí, que usted lo puede hacer, la evidencia o la infografía, la puede hacer en cualquier aplicación que usted conozca, ¿sí? Convierte a PDF y la envía, porque esa es una de de los requerimientos que dice, creo que dice máximo 3 hojas y que debe ir en formato PDF para subirla a la plataforma. Ve, estoy esperando si tienen otra pregunta. Pues, bueno, como veo que no hay más preguntas, entonces la recomendación es que pasadas 24 horas, esta grabación se sube a Sajuna. De todas maneras, yo también el link se los envío a ustedes para que a veces sea más inmediato y si no pueden entrar a Sajuna, pues la tienen ahí en el grupo y por ahí desde el celular incluso la pueden observar. Entonces, para facilitarles a ustedes, digamos, que vean la grabación si lo requieren ver, revisar otra vez, o para los que no pudieron asistir debido a sus compromisos. Entonces, si no hay más, déjeme ver así, venga a ver, sigamos. Si hay más preguntas antes de... Bueno, me parece que no, ya me están dando las gracias. Entonces, les deseo una feliz noche y nos vemos el martes, perdón, el viernes. El viernes a las 7 p.m., donde vamos a ver cómo es la instalación de Python y de Anaconda para poder realizar el análisis exploratorio de datos con los archivos que nos suministran, que los trabajemos y hagamos el análisis de los datos. Muchas gracias y que tengan una buena noche.